¿Te has dado cuenta que después de los 60, casi todos viven como si la mejor parte de la vida ya hubiera pasado? Eso es una mentira enorme. La verdad es que nunca has usado de verdad tu imaginación. Has pasado décadas creyendo que la realidad era algo fijo, cuando en realidad siempre ha estado en tus manos. La cárcel más grande que existe no son los límites del cuerpo, ni la falta de dinero, sino la falta de una imaginación activa. Y si te digo que tu vida, incluso ahora, puede transformarse de una manera que jamás soñaste si comienzas a usar esa facultad que enterraste en la infancia. La imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos, pero casi nadie la usa conscientemente. Desde pequeños, nos entrenaron para creer que soñar despierto era perder el tiempo. ¿Cuántas veces escuchaste en la escuela: deja de andar en las nubes, pon atención? Pero lo que realmente estabas haciendo era ejercitar la habilidad más extraordinaria que existe. Cuando niño, creabas mundos, situaciones, futuros posibles. Veías cosas que nadie más veía, y eso no era fantasía, era el uso natural de la imaginación. Con el tiempo, ese don se fue apagando. Hoy quizás usas esa misma energía, pero para prever cuentas que no puedes pagar, enfermedades que podrían surgir o discusiones que ni siquiera han ocurrido. ¿Te das cuenta cómo, sin querer, sigues imaginando pero en tu contra? Piensa bien. Cuando te acuestas a dormir, tu mente comienza a proyectar escenarios. Casi siempre se concentra en lo que puede salir mal. Pero ¿por qué no proyectar lo que realmente quieres que suceda? ¿Por qué gastar tanto tiempo y energía alimentando imágenes negativas cuando podrías usar esa misma fuerza para construir una vida diferente? Todos los logros de la humanidad nacieron primero en la mente de alguien. El auto que manejas, la luz que ilumina tu casa, hasta este dispositivo donde estás viendo este video. Todo fue creado primero como una idea en la imaginación de alguien. ¿Qué te impide usar ese mismo proceso para crear la vida que deseas? La trampa más grande es creer que la creatividad es un don reservado para artistas, inventores o genios. Eso no es cierto. Todos somos creativos, pero la mayoría olvidó ese hecho. Puedes pensar: ya pasé de los 60, ¿aún tiene sentido usar la imaginación? Te pregunto, ¿existe alguna edad límite para pensar, soñar o crear? La imaginación no envejece, solo se duerme si no la usas. Y cuando vuelve a activarse, trae vitalidad, entusiasmo y hasta cambios físicos perceptibles. Hay estudios que muestran que las personas involucradas en actividades creativas presentan mayor bienestar emocional, menor riesgo de depresión e incluso más salud cognitiva en la vejez. Recuerdo cuando comencé a trabajar en empleos sencillos, sin futuro aparente. Pasaba mis días preocupado, imaginando siempre los peores escenarios: cómo pagar las cuentas, cómo sobrevivir hasta fin de mes. Lo que no percibía era que estaba usando mi mayor poder contra mí mismo. Solo cuando entendí que podía invertir ese proceso, que podía proyectar imágenes positivas y creer en ellas, todo comenzó a cambiar. Y eso es exactamente lo que les falta a la mayoría de las personas: darse cuenta de que la imaginación es la matriz de toda realidad. No sirve para prever tragedias, sino para crear posibilidades. ¿Te has preguntado cuántas horas de tu vida has gastado preocupado por cosas que nunca sucedieron? ¿Y si hubieras usado ese mismo tiempo para construir mentalmente la vida que te gustaría vivir? ¿Dónde estarías hoy? Esta pregunta no es para generar arrepentimiento, sino para abrir tus ojos. Tu mente nunca dejó de crear imágenes. La diferencia es que hasta ahora, en gran parte, has dejado que surgieran de forma automática, influenciadas por el miedo, las malas noticias y las opiniones ajenas. Pero tú puedes asumir el control, puedes elegir qué imágenes cultivar, y cuando lo haces conscientemente, comienzas a percibir oportunidades que antes estaban invisibles. El mundo externo siempre responde al mundo interno. No es exagerado decir que a lo largo de toda tu vida siempre has estado usando la imaginación. Lo que cambia todo es la dirección. Puedes seguir proyectando preocupaciones y viviendo limitado por ellas, o puedes usar la misma fuerza para crear imágenes de abundancia, salud y logros. En el fondo ya sabes cuál es la elección correcta.
En la década de los 30, un fotógrafo ruso llamado Semyon Kirlian logró capturar algo que parecía imposible: la energía que fluye del cuerpo humano. Al colocar las manos de una persona sobre una placa fotográfica especial, registró una especie de brillo, un aura luminosa alrededor del cuerpo. Eso no era fantasía, era ciencia mostrando que existe una energía real que sale de nosotros. Y lo que pocos entienden es que esa energía está moldeada por las imágenes que construimos en la mente. Todo aquello que imaginas determina la vibración en la que vives. Si tus pensamientos están presos en el miedo, en la escasez, en el envejecimiento doloroso, esa vibración se manifiesta en sentimientos, en emociones y hasta en reacciones físicas en tu cuerpo. Investigaciones modernas lo comprueban. Estudios de psicología positiva muestran que las personas optimistas tienen mayor resistencia a las enfermedades, se recuperan más rápido de las cirugías y viven, en promedio, 7 años más que aquellas dominadas por el pesimismo. Eso no es coincidencia. Es la ciencia confirmando lo que la espiritualidad y la filosofía ya apuntaban hace siglos. Atraes lo que proyectas. Cuando creas imágenes negativas, tu cuerpo entra en un estado de alerta constante, liberando hormonas del estrés, debilitando tu sistema inmunológico. Ahora, cuando proyectas imágenes positivas, activas la producción de serotonina, dopamina, endorfinas, sustancias que fortalecen tu salud, aumentan tu disposición y te colocan en un estado de apertura para nuevas oportunidades. La mayoría de las personas cree que la realidad es fija, que lo que existe afuera es lo que determina adentro. Pero el proceso es opuesto. Primero construyes imágenes internas y a partir de ellas tu energía se alinea y crea experiencias externas. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces anticipaste un problema, te imaginaste que algo saldría mal, y eso terminó sucediendo exactamente como lo temías? ¿Y cuántas veces visualizaste un encuentro agradable, un viaje, un sueño realizado, y todo salió mejor de lo esperado? Eso no fue casualidad. Fue la vibración que sostuviste internamente lo que moldeó el resultado. Cuando entendí este principio, percibí que no bastaba con trabajar duro, no bastaba con desear. Necesitaba crear imágenes fuertes y constantes en mi mente, porque eran ellas las que comandaban mi energía. Y esa energía es visible, aunque no la percibas. Es sentida por las personas a tu alrededor. ¿Alguna vez entraste a un ambiente donde no conocías a nadie, pero sentiste un peso, una tensión en el aire? Eso es vibración. ¿Has encontrado a alguien que parecía irradiar alegría y paz sin decir una palabra? Eso también es vibración. Todo comienza en la imaginación, en lo que eliges alimentar mentalmente. Si insistes en verte envejeciendo de forma frágil, solitaria y sin propósito, eso es lo que tu energía transmitirá. Pero si eliges imaginarte activo, sano, lleno de vitalidad e involucrado en proyectos que te inspiran, tu vibración se transforma y la vida comienza a responder de acuerdo. La energía no miente, siempre sigue la dirección de la imagen dominante que mantienes. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Qué has proyectado en tu mente en los últimos años? ¿Has alimentado escenarios que te limitan o has usado la ciencia a tu favor, eligiendo conscientemente las imágenes que elevan tu frecuencia y crean una vida más larga, más sana y más significativa? La elección siempre estuvo y siempre estará en tus manos. ¿Sabes lo que realmente me impresiona hasta hoy? El hecho de que la mayoría de las personas pasa la vida entera sin siquiera experimentar de verdad el poder que lleva dentro de sí. Es casi increíble pensar que solo 2 o 3 de cada 100 seres humanos usan la imaginación de forma consciente y creativa. El resto camina por la vida como si estuviera pisando huevos, esperando no tropezar, soñando solo con un final seguro, pero nunca con una vida extraordinaria. He observado hombres y mujeres que tenían un potencial increíble, pero que eligieron vivir de manera limitada, creyendo que no eran creativos, como si la creatividad fuera un don concedido solo a unos pocos elegidos. Eso es una gran mentira. La verdad es que todos somos creativos en la misma medida,
pero algunos decidieron usar ese don más intensamente, mientras otros prefirieron ignorarlo. Recuerdo claramente cuando aún trabajaba como bombero en Toronto. No tenía estudios, no tenía experiencia, no tenía ninguna gran conexión que pudiera abrirme puertas. Todo lo que tenía era una mente llena de deudas y preocupaciones. Hasta que un día comencé a preguntarme, ¿y si cambio las imágenes que estaba construyendo dentro de mí? Fue cuando comencé a imaginar una empresa exitosa, clientes apareciendo, cheques llegando, oportunidades surgiendo de todos lados. No tenía idea de cómo sucedería, pero me permitía todos los días vivir, aunque solo fuera en mi mente, como si aquello ya fuera real. Y lo más impresionante es que, poco tiempo después, realmente abrí mi propia empresa de limpieza y en menos de un año había ganado más de $100,000. Y yo no era diferente de nadie que estaba a mi alrededor. La única diferencia es que decidí usar conscientemente la imaginación que siempre estuvo ahí. Ahora dime, ¿cuántas veces has dejado de intentar algo porque pensaste que no tenías condiciones, porque el dinero no estaba disponible o porque la edad ya había avanzado? ¿Cuántas veces te has encontrado pensando más en los obstáculos que en las soluciones? Cuando hacemos eso, estamos usando exactamente el mismo poder que podría llevarnos al éxito, pero contra nosotros mismos. Puedes hasta pensar que no eres creativo, que no naciste con ese don, pero piensa, cada elección que has hecho, cada problema que has resuelto, cada adaptación que has encontrado en la vida fue fruto de una chispa creativa. La cuestión no es si lo tienes o no, sino si decides activar esa capacidad todos los días. Es por eso que digo, no importa si tienes 20, 40 o 70 años, el cambio comienza cuando decides construir nuevas imágenes en tu mente. El cuerpo envejece, pero la imaginación no. Y si piensas que ya pasó el tiempo de realizar algo, es justamente porque nunca percibiste que aún llevas dentro de ti la herramienta que puede cambiar la página ahora mismo. No es exageración, es un hecho. La ciencia muestra que cuando visualizamos de forma vívida y repetida un escenario deseado, el cerebro reacciona como si aquello ya estuviera sucediendo, liberando sustancias que influencian nuestras emociones, nuestras decisiones y hasta nuestras acciones cotidianas. Es como si la imaginación fuera un ensayo invisible para el futuro. Entonces te pregunto, ¿qué tipo de ensayo has estado haciendo? ¿Ensayas deudas, fracasos y decepciones? ¿O ensayas abundancia, libertad y logros? La respuesta a esta pregunta tiene mucho más que ver con lo que vivirás de aquí en adelante que cualquier condición externa. Porque todo comienza dentro de ti, exactamente como comenzó conmigo, exactamente como comenzó con cualquier persona que se atrevió a usar la mente como fue diseñada para ser usada. Y si dudas, haz la prueba. Comienza hoy mismo a imaginar, con riqueza de detalles, una vida que realmente deseas. Vete caminando en esa casa de tus sueños. Vete sano, sonriendo. Ve las cuentas siendo pagadas con facilidad. Ve viajes. Ve abundancia. Y no pares en la primera semana, porque la transformación no sucede de la noche a la mañana. Hazlo durante 30 días seguidos y observa cómo las oportunidades comienzan a surgir, cómo tu energía cambia, cómo tú mismo comienzas a actuar diferente. Eso es el efecto inevitable de quien usa conscientemente el don más poderoso que ha recibido. Porque al final, la diferencia entre una vida normal y una vida extraordinaria radica solo en cómo eliges usar tu imaginación. Observa lo que pasa cuando alguien se atreve a usar su imaginación al máximo. Steve Jobs no tenía los mayores recursos financieros, no tenía la estructura de las grandes corporaciones que dominaban el mercado tecnológico, pero tenía algo que casi nadie usaba: la capacidad de ver el futuro antes de que existiera. Él no solo fabricaba computadoras, visualizaba un estilo de vida diferente, donde la tecnología sería tan intuitiva que cualquiera podría usarla. Mientras la mayoría de los empresarios estaban preocupados por competir con lo que ya existía, él estaba creando algo que nadie veía. La diferencia no estaba en el dinero, ni en los contactos, estaba en el uso consciente de la imaginación. Ahora,
Compara eso con otras empresas gigantes de esa misma época, como Kodak. Tenían miles de millones de pesos en caja, tenían a los mejores ingenieros, tenían el dominio absoluto del mercado de la fotografía. Pero ¿sabes qué les faltó? Imaginación. No creyeron que la fotografía digital pudiera reemplazar el rollo fotográfico tradicional, ignoraron la visión de un futuro diferente y por eso desaparecieron. Esto prueba que no es la falta de dinero lo que destruye sueños, es la falta de visión. Y necesito preguntarte, ¿cuántas veces has dejado de intentar algo porque miraste tu situación actual y dijiste, no tengo recursos, no tengo contactos, no tengo tiempo? Cuando piensas así, te estás comportando como Kodak, que dejó morir un imperio entero por no creer en algo que aún no existía. Pero cuando te atreves a pensar como Steve Jobs, cuando te permites ver el futuro antes que todos, empiezas a crear circunstancias en lugar de esperar a que aparezcan. Recuerdo un momento en que tuve que decidir si seguía en mi empleo estable o si arriesgaba en un negocio propio. No tenía ninguna garantía de éxito, pero me vi claramente administrando una empresa lucrativa, atendiendo a clientes satisfechos y recibiendo cheques más grandes que cualquier sueldo que pudiera imaginar. Esa imagen mental fue tan fuerte que comenzó a guiar mis actitudes. Hablaba y actuaba como si ya fuera ese empresario exitoso. Y adivina qué, la realidad se alineó con esa imagen. Lo que esto muestra es que la imaginación no es un pasatiempo, no es un ensueño, no es fantasía. Es una herramienta estratégica, capaz de derribar gigantes o construir imperios. Y cuando empiezas a aplicarla en tu vida, te das cuenta de que lo que realmente separa a quien gana de quien pierde no es la inteligencia, no es la suerte, no es el título universitario, es la capacidad de usar la mente para crear imágenes del futuro y luego actuar de acuerdo con ellas. Entonces te pregunto, ¿has estado usando tu imaginación como Steve Jobs o como Kodak? La ciencia ya ha probado lo que he estado diciendo durante décadas. La manera en que usas tu imaginación influye directamente en cómo te sientes, en las decisiones que tomas e incluso en los resultados financieros que obtienes. Un estudio de la Universidad de California mostró que las personas que practican la visualización positiva diariamente reportan más felicidad, menos estrés y una mayor sensación de bienestar. Esto significa que el simple acto de crear una imagen clara del futuro deseado no es solo un ejercicio mental, es una intervención real en tu estado emocional y consecuentemente en tus decisiones diarias. Piensa por un instante. Cuando te despiertas preocupado, imaginando cuentas atrasadas, la cabeza llena de problemas, ¿cómo actúas durante el día? Te cierras, pierdes energía, evitas oportunidades, respondes con impaciencia. Ahora cuando te despiertas y te ves mentalmente sano, próspero, en equilibrio, ¿cómo cambia eso la forma en que hablas con las personas? ¿Cómo encaras los desafíos? ¿Cómo ves las soluciones? Es este contraste lo que explica por qué algunos prosperan incluso en medio de la crisis, mientras que otros se hunden cada vez más. Y no es solo teoría. Recuerdo un periodo en que estaba endeudado y no veía salida. Todos los días la preocupación me consumía, y cada vez que pensaba en dinero, la imagen que surgía era de escasez. Fue solo cuando aprendí a invertir ese patrón que comencé a percibir una diferencia. En lugar de reforzar mentalmente el vacío, creaba una escena clara. Clientes entrando, negocios creciendo, cheques siendo pagados. Al principio parecía hasta ridículo, porque la realidad era lo opuesto. Pero poco a poco, esa práctica diaria cambió no solo lo que veía dentro de mí, sino también las acciones que tomaba. Me presentaba de otra manera, hablaba con más confianza, veía oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Y ya has notado cómo las personas que se destacan públicamente también hablan de este hábito. Jim Carrey, por ejemplo, se escribió un cheque de $10 millones en una época en que no tenía nada y lo guardó como si fuera real. Años después, recibió exactamente esa cantidad por una de sus películas. Eso no es coincidencia, es el resultado de alinear imaginación, emoción y acción. Pero mira el otro lado.
¿Cuántas figuras conocidas del deporte, la música o los negocios ganaron fortunas inimaginables y por no trabajar la mente terminaron perdiendo todo? ¿Cuántos jugadores de fútbol, estrellas de la música o incluso empresarios millonarios entraron en colapso financiero porque nunca se imaginaron a sí mismos como administradores conscientes de lo que habían logrado? Tenían los recursos, pero no tenían la visión. Es como darle gasolina a alguien que nunca aprendió a manejar. Inevitablemente, el coche se va a estrellar. Es por eso que insisto, no es la cuenta bancaria lo que determina cómo te sientes o hacia dónde vas. Es la imagen que alimentas en tu mente todos los días. Puedes estar en números rojos ahora, puedes sentir que perdiste tiempo, puedes pensar que la edad ya no te permite empezar de nuevo. Pero ¿y si te dijera que la neurociencia ya ha comprobado que el cerebro sigue siendo moldeable hasta los últimos años de vida? Eso significa que nunca es tarde para construir una nueva visión del futuro. Entonces, te dejo una pregunta. ¿Qué has estado ensayando dentro de tu mente todos los días? Porque, lo quieras o no, ese ensayo se está convirtiendo en el escenario de tu vida. Quiero proponer algo muy simple, pero que puede transformar completamente la forma en que vives. Reserva 10 minutos de tu día, todos los días, para imaginar con detalles cómo realmente deseas vivir. No me refiero a pensar de forma vaga, como quiero más dinero o quiero ser feliz. Estoy hablando de crear una escena concreta, nítida, como si fuera una película que se reproduce en tu mente. Verte despertando en una casa que transmite paz, sentir el aroma del desayuno preparado con calma, escuchar las risas de las personas que amas, percibir la sensación de libertad de no preocuparte por las cuentas, visualizar tu cuenta bancaria saludable, verte viajando a lugares que siempre has soñado. Mientras más vívido sea este escenario, más comienza a moldear tus emociones, tus pensamientos y, inevitablemente, tus acciones. La mayoría de las personas nunca se da la oportunidad de hacer esto porque piensa que es una pérdida de tiempo. Pero si te detienes a analizar, el tiempo que gastas imaginando problemas, fracasos y preocupaciones es infinitamente mayor. El desafío que te hago es invertir ese patrón por solo 30 días. 30 días consecutivos creando una imagen mental positiva, aunque tu realidad actual diga lo contrario. Al principio, quizás parezca extraño, incluso incómodo, porque la mente está acostumbrada a alimentarse de lo negativo. Pero poco a poco notarás cambios sutiles. Tu energía se elevará, tus conversaciones tendrán otro tono, comenzarás a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Fue exactamente eso lo que me pasó cuando decidí dejar mi empleo en el cuerpo de bomberos. No tenía ninguna garantía, pero todos los días me veía mentalmente como un empresario exitoso. Veía clientes entrando, contratos cerrándose, cheques llegando. Esa práctica se volvió tan natural que comencé a actuar como ese hombre exitoso incluso antes de convertirme en uno. Y no tardó en que la realidad se ajustara a esa imagen. Ahora imagina si te comprometes a vivir este proceso. 30 días no son una eternidad, pero pueden ser el punto de inflexión de tu vida. Y si al final de ese periodo te das cuenta de que estás más confiado, más animado, más creativo, y si de repente aparece una oportunidad precisamente porque cambiaste la forma en que te comportas ante las situaciones, la verdad es que ese resultado es inevitable cuando alimentas tu mente con imágenes de abundancia y no de escasez. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a invertir solo 10 minutos al día para crear el guión de la vida que deseas vivir? Porque si no lo haces, la vida seguirá ofreciéndote los mismos escenarios de siempre. Pero si aceptas este desafío, puedes descubrir en poco tiempo que lo que parecía imposible comienza a hacerse realidad. El punto más importante que necesitas llevarte de aquí es simple. Todo comienza en la imagen que mantienes dentro de tu mente. Si sigues apegado a las circunstancias actuales, nada cambia. Pero si te atreves a imaginar de forma clara, vívida y persistente la vida que deseas, inevitablemente comenzarás a moverte en esa dirección. Y este es solo el primer paso.
En el próximo vídeo que está apareciendo ahí en tu pantalla, vas a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría y vas a descubrir cómo convertirte en un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por estar aquí conmigo y espero verte en el próximo video.